Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy contento nuevamente de estar aquí con ustedes en este curso que estamos desarrollando de manera virtual, ética aplicada a los servicios de salud pública, en el que precisamente queremos plantear una reflexión lo más seria y sesuda posible respecto de cómo la ética resulta fundamental, resulta un criterio clave para no solamente desarrollarnos como personas en términos individuales, ¿no? Acuérdense, anhelo de vida plena, sino también cómo la ética se constituye en una forma de reflexión sobre nuestros actos en relación con los demás, en nuestra interacción con las personas que nos rodean, precisamente con y para otros, recordarán ustedes la primera sesión. Y claro, al mismo tiempo también la ética supone una orientación importante para construir instituciones que sean justas, instituciones que puedan verdaderamente cumplir con sus propósitos de servicio, de brindar precisamente servicios de calidad a la ciudadanía, servicios con oportunidad, con pertinencia, servicios capaces de proveer de los bienes necesarios que necesita la población para poder garantizar el ejercicio pleno de su vida, de su libertad, y de esa manera poder hacer efectivos sus derechos fundamentales como ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, la ética es importante porque nos brinda esos marcos de reflexión sobre cómo debemos actuar, tanto con nosotros mismos, pero también con los demás y a través de las instituciones en nuestro trabajo cotidiano como servidores, como servidoras públicos, por supuesto, procurando siempre hacer las cosas de la mejor manera posible, de tal manera que podamos, a través de nuestro trabajo, hacer lo mejor para el ciudadano y ciudadana. En ese contexto, hemos dicho que también la corrupción supone un grave problema en la provisión de los servicios públicos precisamente, porque la corrupción privilegia el interés privado sobre el interés público, porque la corrupción utiliza de mala manera el poder para obtener ventajas o beneficios indebidos, ya sea para uno mismo, para el que comete el acto corrupto, o para un tercero de manera derivada, digamos, ¿no? de ese mal ejercicio del poder. Entonces, en ese sentido, la corrupción es un grave problema, no solo porque afecta los recursos del Estado, que como sabemos deberían estar dispuestos, ¿no?, para garantizar precisamente buenos servicios a favor de los ciudadanos y ciudadanas, sino también porque, además de afectar los recursos del Estado, la corrupción afecta los derechos de la gente, afecta el ejercicio de los derechos de la gente. En ese sentido, debemos considerar a la corrupción quizás como el principal problema al que nos enfrentamos como ciudadanos, como ciudadanas, pero también como servidores y servidoras del Estado. En ese sentido, necesitamos tener una postura clara frente a la corrupción, y esa postura es no callar, denunciar, atreverse a evidenciar el acto corrupto y de esa manera poder, en efecto, combatir de una forma activa la corrupción. No solamente oponiéndonos moralmente a la corrupción, no solamente desaprobando la corrupción, sino también haciendo algo práctico, algo concreto que suponga la posibilidad de enfrentarnos a la corrupción a través de una denuncia, de hacer algo concreto. Claro, ustedes dirán, pero ¿cómo denunciar? ¿Dónde denunciar? ¿Acaso la denuncia de la corrupción no me va a traer problemas? ¿Cuántos casos no conocemos
de personas que se han atrevido a denunciar y han terminado con represalias, con hostigamientos, han terminado con situaciones desagradables y hasta incluso perdiendo su posición o su puesto, mejor dicho, de trabajo. Sí, esas situaciones eran situaciones que ocurrían antes, eran situaciones que pasaban y no las vamos a negar. Sin embargo, en este tiempo nos encontramos en un contexto distinto en el que denunciar es mucho más fácil. Y no solamente es más fácil, sino que además denunciar nos permite ejercer un deber ciudadano con garantías, con respaldo, con protección. En ese sentido, debemos saber que existen algunas normas que nos protegen para poder ejercer nuestro deber de denunciar la corrupción. Y una de ellas, quizás la más importante, es el Decreto Legislativo 1327, que establece medidas de protección al denunciante de actos de corrupción. Y estas medidas son de diversa índole. Primero, tenemos la posibilidad de anonimizar nuestra denuncia para que no se revele nuestra identidad y de esa manera estar protegidos cuando ejercemos este importante deber. De esa manera, cuando nosotros denunciamos sin revelar nuestra identidad, precisamente estamos protegidos de las represalias, de los hostigamientos y de cualquier situación que nos ponga en riesgo en nuestro ámbito laboral. Pero también, en caso nosotros hayamos decidido denunciar revelando nuestra identidad, y si acaso ocurrieran situaciones de hostigamiento, situaciones de represalias de parte de los superiores o de otros servidores que están involucrados en la denuncia de la corrupción, podemos solicitar medidas de protección como la rotación del puesto, la rotación de la oficina, la rotación incluso a otra entidad para ocupar cargos o funciones similares. Y finalmente, se nos puede brindar, dada una hipotética situación de gravedad, hasta una medida de protección, digamos, superior vinculada a la licencia con goce de haber. Podemos aplicar a esa medida de protección cuando la situación pone en riesgo nuestra integridad psicológica o física inclusive, ¿no es cierto? Se nos puede mandar a nuestra casa a trabajar con una licencia con goce de haber. En ese sentido, hay mayores garantías, en ese sentido hay mayores medidas de protección que antes no existían, que antes simplemente dejaban a la suerte del denunciante que pudiera hacer y luego verse expuesto ante una serie de situaciones que en efecto podían poner en seria vulnerabilidad su integridad. Ahora bien, ¿dónde denunciar? Si bien es cierto, el Ministerio de Salud cuenta con una oficina de transparencia que está orientada a promover el desarrollo de la integridad, y ese es un importante espacio para poder denunciar actos de corrupción. También tenemos a la Secretaría de Integridad Pública de la PCM y tenemos dispuesto a través de esta Secretaría de Integridad Pública la plataforma de denuncias anticorrupción que, como ustedes podrán ver cuando revisen el PPT, se encuentra ahí la información más importante y más relevante de dónde poder realizar una denuncia. Es muy sencilla, uno puede abrir esta plataforma desde cualquier sitio web y llenar un formulario de denuncia muy intuitivo, muy sencillo, e ingresar esta denuncia para que luego llegue a la Secretaría de Integridad Pública y ésta la derive a las instancias correspondientes, al sector de donde proviene
a la entidad oficina que está capacitada y es competente para atender la materia de la denuncia. Por ejemplo, las secretarías técnicas de procesos administrativos en el área de recursos humanos, en caso supusiese una falta al ejercicio de la ética o una falta administrativa. Y si es un acto de corrupción vinculado al ámbito penal, seguramente se derivará a la Procuraduría Anticorrupción o inclusive a la Fiscalía, dependiendo de la gravedad del caso. Se activan una serie de mecanismos de seguimiento, una serie de mecanismos que permiten no solamente derivar y olvidar la denuncia, sino precisamente monitorear cómo ésta se desenvuelve, si es que ha sido tramitada, en qué estado del trámite se encuentra y finalmente cuál ha sido su resolución. Entonces, lo que quiero en esta sesión enfatizar es que la corrupción, si bien es cierto es un problema grave, hoy en día tenemos mejores herramientas para poder combatirla, para podernos enfrentar a ella. Y no solamente estas herramientas se refieren a nuestra desaprobación moral, que ese es el primer paso. Nunca hay que olvidarlo. Ese es el primer momento y el más decisivo. Generar una desaprobación. Ser intolerantes a la corrupción moralmente es el primer eslabón de una cadena de lucha contra este fenómeno que genera mucha afectación a la vida de las personas y especialmente a la vida de las personas más vulnerables. Pero después de la desaprobación moral, después de la intolerancia a este fenómeno lacroso,
tenemos que hacer algo, tenemos que tomar medidas, o como diríamos popularmente, tenemos que tomar cartas en el asunto, involucrarnos. Y esto lo hacemos denunciando. Denunciemos la corrupción, porque de esa manera no nos hacemos cómplices de ella. Claro, la denuncia es ese mecanismo, la denuncia es ese hecho que el ciudadano o el servidor o servidora decide realizar para combatir la corrupción, pero tenemos que considerar que esto no puede ser posible si es que nosotros no estamos sensibilizados y no hemos empatizado con las afectaciones que produce la corrupción. Ya hemos mencionado alguna de ellas, ya hemos dicho alguna de ellas, hemos intentado profundizar en cómo afecta la corrupción al ejercicio de los derechos fundamentales. Hemos querido desarrollar incluso algunas ideas respecto de cómo obstruye el ejercicio de los derechos de las personas y especialmente de las personas más vulnerables. Pero también hemos hablado de pequeños ejemplos de corrupción en el ámbito de la salud pública. Y yo quiero insistir brevemente sobre estos casos, estas situaciones de corrupción que se pueden presentar en el ámbito de la salud pública. ¿Cuáles son estos casos que se han dado lamentablemente en nuestro país y que han afectado seriamente el ejercicio del derecho fundamental a la salud e inclusive el derecho a la vida? Uno de ellos, por ejemplo, el caso de un gobierno regional que tenía que adquirir un equipo para almacenar vacunas y para mantenerlas refrigeradas a la temperatura adecuada para su distribución. A través de la Dirección Regional de Salud, se convocó a licitación pública para comprar el equipamiento necesario y entre las ofertas había una de ellas que era la más económica, pero que al mismo tiempo no cumplía con las garantías de la experiencia necesaria en la materia. La empresa proveedora que se presentaba en este sentido no tenía mucha acreditación sobre cómo proveía este tipo de herramientas, este tipo de instrumentos, este tipo de equipamiento. Y sin embargo, fue esta empresa la que ganó la buena pro de aquella convocatoria. El equipo que se entregó para el hospital de esta región fue un equipo que no reunía las condiciones necesarias para almacenar adecuadamente las vacunas, especialmente para mantenerlas a la temperatura necesaria. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que las vacunas, no estando a la temperatura necesaria, debidamente refrigeradas, las vacunas murieron. Las vacunas se convirtieron en agua. Y fueron estas vacunas las que se colocaron a los niños y niñas de esta región altoandina, precisamente para poder combatir el friaje de aquel año. La inmunización con agua no generó evidentemente ningún efecto positivo y ese año murieron más de 160 niños y niñas en esta región producto de enfermedades a las vías respiratorias
agudas porque no se encontraban inmunizados de manera adecuada. Ese es un ejemplo de cómo un procedimiento o un mal proceso de contratación pública que luego se evidenció había un acuerdo establecido entre los funcionarios del gobierno regional y de la Dirección Regional de Salud de aquel entonces y los proveedores de este equipamiento, de este equipo. Es decir, luego más tarde se comprobó que había una relación ilícita y un direccionamiento para brindar a esta empresa que no tenía las acreditaciones necesarias. Finalmente derivó en la muerte de más de 160 niños y niñas de comunidades altoandinas en esta región. La relación entre corrupción y afectación a un derecho fundamental se torna evidente en este caso. Otros casos más cercanos y lamentablemente más frecuentes están relacionados con la venta de las medicinas. Casos del tipo en el que médicos, en lugar de recetar medicinas genéricas, como se establece en las normas, recetan medicinas de marca. Luego, cuando se hacen las investigaciones, resulta que estos médicos que recetan ciertos medicamentos de marca tienen tratos e incluso contratos con las empresas dueñas y proveedoras o distribuidoras de estos medicamentos de marca. Y dichos acuerdos involucran viajes de capacitación por Europa o por los Estados Unidos, con todo pagado, si es que se llega a alguna medida de venta producto de la sugerencia del médico para comprar estas medicinas de marca en lugar de las medicinas genéricas. La información que se le brinda al ciudadano o ciudadana es que la medicina genérica no tiene el mismo efecto que la medicina de marca y que por lo tanto hay que comprar la medicina de marca. Muchos ciudadanos y ciudadanas tienen que hacer cosas que normalmente están fuera de su alcance para poder adquirir estas medicinas y poder acceder a la recuperación de su salud. Evidentemente, en esta situación también hay una afectación al derecho a la salud muy evidente y que además implica la afectación a otros derechos de carácter sociales y económicos, especialmente. Otro caso está involucrado precisamente el área de contratación de equipos de esterilización para precisamente esterilizar los materiales quirúrgicos de los hospitales. Se encontró un caso en el que un hospital contrataba permanentemente con una sola empresa que brindaba el servicio de esterilización y luego de algunas evidencias de malas prácticas, se realizaron las investigaciones y se comprobó que la empresa facturaba por más del doble de lo que verdaderamente esterilizaba en términos de volumen de material quirúrgico. Es decir, la empresa cobraba por 100 kilos de material quirúrgico esterilizado, pero en realidad esterilizaba solamente 45 kilos. Para que esto pudiera ocurrir, la empresa estaba coludida con el gerente de logística del hospital y con el gerente general también de dicho hospital. Evidentemente allí un acto corrupto
generó grandes pérdidas al Estado directamente, pero también se puso en riesgo el derecho a la salud de los usuarios de dicho hospital, porque cuando se realizaron las investigaciones y se solicitó la cancelación del contrato, en el mercado era muy difícil poder encontrar una empresa que brinde este tipo de servicios. Por lo tanto, se genera una afectación no solamente a los recursos del Estado, sino también se pone en riesgo el ejercicio del derecho a la salud e incluso el ejercicio del derecho a la vida, porque como ustedes bien saben, los materiales quirúrgicos de los hospitales son especialmente sensibles para garantizar un correcto y adecuado servicio de salud. Casos como estos nos revelan la manera en cómo la corrupción afecta directamente el derecho de la gente. Es por eso que nosotros tenemos que generar una actitud de rechazo a la corrupción, una actitud en la que nunca podemos dejar pasar por alto un acto corrupto, una actitud militante en contra de la corrupción. Y esa actitud, insisto, no solamente se constituye en un rechazo moral, sino fundamentalmente en ejercer plenamente nuestro deber de denunciar el acto corrupto, de ponerlo en evidencia ante las autoridades competentes y ahora, como ya les he comentado al inicio de esta sesión, a través de las herramientas virtuales que están dispuestas para que ustedes puedan denunciar cualquier acto de corrupción del que puedan ser testigos o del que puedan tener conocimiento y sentirse protegidos de que no tendrán ningún tipo de represalia por denunciar la corrupción. Frente a la corrupción, todos somos aliados para enfrentarnos a ella. No dejemos que la corrupción nos gane, más bien, así como la corrupción trabaja en red, nosotros también tenemos que generar redes para enfrentarnos a ello. Muchísimas gracias.